suplicamos esta noche tu gracia, tu favor. Sabemos que tú habitas en medio nuestro. Sabemos, Señor, que tú estás en medio de nuestras alabanzas y en medio de nuestra adoración, porque tu palabra dice que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo, porque donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás ahí. Por lo tanto, esta noche, Señor, nos disponemos a recibir tu palabra. Te suplico, Señor mío, que nos hables al oído del cuerpo, al del alma y al del espíritu. En tu misericordia, Padre bueno, danos el pan de cada día esta noche. Danos un espíritu de gracia, un espíritu de revelación, de conocimiento. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Padre bueno. Danos una unción quíntuple al recibir tu palabra, Padre, para que al entrar a nosotros por nuestro oído sea un esperma, Señor, en nuestro interior, que produzca tu vida y que produzca los frutos que tú esperas. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Amén. No hay nada que predicarle, hermano. Vamos a hablar acerca de este tema un ratito en lo que el Señor no viene, porque puede venir esta noche, y en lo que el reloj nos permite predicar. El cuerpo como habitáculo. Ese sería el tema. El cuerpo como habitáculo. Y es que, hermanos, el cuerpo nuestro, según la Biblia, ahí se llenó de hormigas el agua. El cuerpo, según la palabra de Dios, es una casa. Es una casa, una casa que de hecho tiene que evolucionar. Y no ser solamente una casa, sino que llegar a ser templo, porque la Biblia dice que somos el templo del Espíritu de Dios. Pero antes de ser templo, tenemos que llegar a ser casa. Fíjense, la Biblia dice, vosotros, dice el apóstol Pedro, como casa espiritual, sed edificados como piedras vivas. Cuando llegamos a ser casa, la señal es, hermano, que nos permiten, o mejor dicho, nosotros como casa y como piedras vivas, permitimos que nos edifiquen. Porque aquel que no ha evolucionado a la estatura de casa espiritual y que todavía no ha entendido que es un habitáculo y que es una piedra viva, a la hora que el maestro de obra, o a la hora que el edificador viene para edificar, hermano, no se quiere dejar. Así dice el apóstol Pedro, pues, que todos somos piedras vivas. Y el edificador agarra la piedra. ¿Quién de ustedes ha sido albañil, hermano? Perdone, edificador. Y me podría decir qué es lo que un albañil hace, no en la película El Día de los Albañiles, sino a la hora de edificar un muro de piedra. ¿Qué es lo que hace un albañil? ¿Quién me podría decir? ¿Qué es lo que hace el albañil? Pues le voy a decir yo no soy albañil, pero he visto. Agarra las piedras y comienza a ver qué forma tienen y a ver dónde las va a poner. Y la que va quedando en el rostro del muro, le va buscando el mejor lado. Y si no tiene, le pega sus almadanazos y le va arrancando los burrunches. Y lo que no sirve, porque hay piedra que no es sólida, o que tiene una parte sólida y otra no, se lo va quitando, se lo va haciendo pedazos, hasta que va
va puliendo las piedras, las lava, porque si no, no agarra la mezcla. Y hermano, ahí van martillazos, palabrazos, guacaladas de agua, pues, y de todo con tal de que el muro vaya siendo edificado. Pero cuando no hemos evolucionado al nivel de piedra, a la estatura de casa espiritual, nos cuesta permitir que nos edifiquen. Fíjese, porque quizás no hemos entendido que somos un habitáculo, y que al ser un habitáculo, es decir, que algo habita dentro de nosotros, para que lleguemos a tener la gloria de templo, tenemos que ir evolucionando. Después de casa, antes de llegar a ser templo, tenemos que llegar a ser tabernáculo, que es, sí es un templo, pero con una gloria inferior a la del templo. Y luego evolucionar a templo. Y cuando lleguemos a ser templo, hermano, así, literalmente, porque ahorita es por la fe, ¿verdad? Pero literalmente, entonces la iglesia de Cristo se tiene que ir con él. Pero ese es otro tema, otro día se lo platico. Está muy relacionado con lo que es el cuerpo como habitáculo, porque su cuerpo, lo que usted mira ahí, échale un vistazo al que tiene a su lado, por favor. ¿Ya lo vio? Mírelo bien y dígale: qué buena casa tenés. Ya le dijo. Porque eso que usted está viendo solo es la casa, solo es el estuche donde habita un extraterrestre. Dígale: se te nota, dígale. Ahí habita un IT, alguien que vino del más allá y que también se tiene que ir un día para el más allá, ya sea cuando se muera o cuando Cristo se lo lleve, cuando Cristo venga, pues. Tenemos que tener bien claro, hermano, lo que somos, nuestra identidad, es decir, de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Si entendemos eso, yo le aseguro que cada día vamos a vivir un evangelio de una forma diferente, porque vamos a saber quiénes somos realmente. Entonces, usted, hermano, es la casa, o mejor dicho, lo que nosotros conocemos, pues lo que yo conozco de usted y lo que usted conoce de Joyce en allá por San Miguel Oriente, ¿va? Lo que usted conoce de mí solo es el estuche, no conoce lo que está dentro de mí. Y el día que usted se muera, lo vamos a llevar para el cementerio, le vamos a hacer un buen sepelio con la ayuda del Señor. Pero lo que vamos a meter ahí solo es la casa, solo es el estuche. Porque usted, el que realmente habita en esa casa, hermano, se va a ir con el Señor o se va a ir a saber para dónde. Depende de cómo esté, ¿verdad? Su estado espiritual. Pero este cuerpo, eso es lo que yo quiero que me entienda, solo es una casa que puede estar llena de más de algún inquilino. Entonces, leamos la palabra de Dios para que usted no sienta que yo le estoy hablando cosas sin Biblia. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios, capítulo 5, verso 6. Biblia de las Américas. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Gloria a Dios. Mire cómo dice esta traducción. Mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Pero el punto es esto: habitamos en el cuerpo. El cuerpo es una casa. Y yo, Joaquín Magaña, habito dentro de él, dentro de este cuerpo, que también es una cárcel que no nos permite salir de este planeta. El cuerpo es un hogar, es una casa. Lo dice también, mire, ese mismo verso, 2 Corintios 5, 6, yo se lo quiero leer en la traducción Nuevo Mundo. Perdone la traducción, ¿verdad? Pero mire cómo dice esa traducción. Por lo tanto, siempre tenemos buen ánimo y sabemos que mientras tengamos nuestro hogar en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mientras tengamos nuestro hogar, ¿dónde? En el cuerpo. Ok. La casa suya, hablando de la casa literal de 4 paredes, hermano, es un julón, o varios julones, porque quizás tiene varios cuartos.
Y eso, hermano, solo es un edificio, porque los que le dan sentido de hogar son los que habitan ahí, es decir, el padre, la madre, los hijos, ¿verdad? El esposo y la esposa, pues, que habitan dentro de esa casa, vienen a ser los inquilinos o los habitantes, y esa casa viene a ser su habitáculo, su habitación, pues. Entonces, nuestro cuerpo, este cuerpo, es la casa, como le decía al principio, donde habita un espíritu. El espíritu humano, el espíritu que el Señor puso en nosotros, hermano, y que ha sido rehabilitado y resucitado por el Espíritu Santo. Pero no solo habita Él, sino que hay otros inquilinos, hermanos, que pueden estar dentro de nosotros. Pueden haber no solo un espíritu, ni solo dos, que habitan dentro de nuestro ser, porque usted sabe bien que el Espíritu Santo habita dentro de usted, ¿sí o no? Pero también tiene usted el espíritu humano. Y yo le voy a mostrar hoy por la palabra de Dios que hay varios inquilinos que podrían habitar esta casa y que podrían habitar esa casa. La pregunta es, ¿quiénes lo están habitando? Entonces, avancemos. Dice la palabra de Dios, ahí mismo en Corintios, hoy es primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en el hombre? Ahí le estoy hablando del primer inquilino, el principal. El espíritu del hombre que está en el hombre. ¿Dónde está el espíritu del hombre? En el hombre. ¿Dónde está el espíritu de Juanita? En el cuerpo de Juanita. ¿Dónde está el espíritu de hermano Coco? En el cuerpo del hermano Coco. Ahí está ese espíritu, primer inquilino, que habita dentro de nosotros, que fue lo que el Señor puso allá en el huerto del Edén, en Adán, pero que cuando él pecó se le murió. Se le murió y entonces le quedó el alma, hermano, tomando completamente el control de su ser. Y entonces el Señor tuvo que mandar al postrer Adán para que se hiciera carne y sangre, para que participara de carne y sangre, y que a través de la muerte y la resurrección Él pudiera vivificar, es decir, resucitar nuestro espíritu, porque estaba muerto, y usted cargaba adentro de usted un muerto. O sea que en ese momento no era casa, sino que era ataúd, era sepulcro. ¿Me está entendiendo? Y si es un cristiano religioso, también sigue con su espíritu muerto y tiene hasta mal olor que está saliendo. Y tengo base bíblica para decirse. ¿Qué les dijo Jesús a los maestros de la ley? Vosotros sois sepulcros blanqueados, que por fuera están bien bonitos, pero por dentro tienen podridumbre. No, yo no estoy diciendo a usted, Jesús se lo dijo a los discípulos, pero no a los discípulos, a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos eran religiosos nada más. Se congregaban, leían la Biblia, se la sabían de memoria, la ley, los hermanos. Eran muy celosos de las tradiciones, pero tenían el espíritu muerto, porque un sepulcro, hermano, es un lugar donde está un muerto, por bonito que se vea. Pero ese espíritu humano que ya fue resucitado por el Señor, ¿ya se lo resucitaron, hermano? ¿O todavía carga al muerto usted en el lomo? Perdón, que galan que en el lomo, adentro. ¿Ya se lo resucitaron? Pregúntele al que tiene a su lado, dígale, ya te resucitaron el espíritu. Y no se lo van a resucitar con 7 espíritus, hermano. Yo ya me acuerdo que antes, cuando asustaban a un cipote, decían las señoras, vayan a comprarle un frasco de 7 espíritus allá en la farmacia, a saber qué era eso, si era brujería o qué, ¿verdad? Pero le iban a comprar esa toma, y con eso se componían del susto los cipotes. Pero entonces, el primer habitante de nuestro interior es el espíritu nuestro, que ya fue resucitado. Gloria a Dios. Pero antes de mostrarle lo mejor, yo le quiero mostrar lo peor, para que después, si nos alcanza el tiempo, nos quedemos con lo mejor. ¿Está de acuerdo? No, porque lo mejor está por venir, ¿verdad? Así nos dijeron hace años y nunca llegó.
Amén, amén. Entonces sigamos. Romanos capítulo 7, verso 19. Dice la palabra de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo en la carta de los Romanos. Porque pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Así lo traduce la Biblia de las Américas. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que, ¿cómo dice ahí? El pecado, la Biblia del 60 dice el pecado que mora en mí. Pero la Biblia de las Américas dice el pecado que habita en mí. El pecado que habita en mí. Entonces ahí encontramos que dentro de nosotros, hermano, no solo puede estar el espíritu del hombre, sino que ahí nos están diciendo que dentro de nosotros, el apóstol Pablo está diciendo el pecado que mora en mí, el pecado que habita en mí. En este habitáculo no solo habita el espíritu, sino que también el pecado. Mire qué problema. Y yo sé que más de alguno podría decir, hermano, perdóneme, pero en mí ya no. Vaya pues, ya no, en usted ya no. Pero en el apóstol sí. En el apóstol Pablo, no va a pensar que el apóstol Salomón. El apóstol Pablo dice, el pecado que habita en mí, dentro de mí, aquí, en esta casa, en este cuerpo, en este estuche, también, además de yo, dice el apóstol Pablo, habita uno que se llama pecado. Y ese, hermano, es un problema terrible, porque nosotros debemos de evolucionar. Yo creo que cuando llegamos a ser templo es porque ya no habita el pecado dentro de nosotros. Nos volvimos completamente la morada únicamente del Espíritu Santo y ya no va a habitar nadie más ahí, pues. Cuando llegamos a ser templo, y le digo esto, le decía hace un momento que al llegar a la estatura de templo, la iglesia tiene que irse y ser arrebatada, porque no pueden haber dos templos aquí en la tierra. Originalmente el templo era el que habían edificado allá en Jerusalén, pero el Señor dijo: destruid este cuerpo y en 3 días lo levantaré. Y hablando de su muerte y de su resurrección, y de Él que era el templo, y que Él venía para edificar el templo, y a partir de entonces dijo que Él ya no habitaba más en templos hechos de manos de hombres, sino que habitaba dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones, y vinimos a ser usted y yo morada del Espíritu Santo. Pero mire, Cristo muere y resucita y se estableció la iglesia, el nuevo templo. Pero todavía estaba el templo de Jerusalén. Y más o menos unos, no sé, 30 años después, qué sé yo, cuántos años después de que Cristo ascendió a los cielos, el templo de Jerusalén fue derribado y desde entonces ya no se pudo edificar. Dios no lo ha permitido. Los judíos se mueren por edificar el templo, pero Dios no se los permite todavía. ¿Por qué? Porque ahora el templo somos nosotros. Somos nosotros. Pero va a llegar un momento en el que cuando este templo llegue a su plenitud y se cumpla la profecía que dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, entonces nos tenemos que ir porque van a edificar el otro. Pero tenemos que llegar a la estatura del templo. Pero mientras estamos habitando, hermano, juntamente con inquilinos dentro de nosotros, como el pecado, por ejemplo, todavía no hemos alcanzado a plenitud la estatura de templo. Por eso vamos en un proceso de transformación, y la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que vamos siendo transformados de gloria en gloria en la imagen misma del Señor. Pero de gloria en gloria es un proceso, de gloria en gloria, poco a poco, un día una gloria, otro día otra gloria, y así hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, el pecado que mora en nosotros, hermano, debemos nosotros de luchar, de resistirlo, sacarlo, hermano, porque Él está apoderado ahí, porque antes de que habitara el Espíritu Santo en nosotros, ya habitaba el pecado y tenía el control total de nuestro ser.
Por eso dice la Biblia que debemos de resistirlo. En Hebreos capítulo 12 verso 3 dice: considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. El hecho que yo le estoy diciendo que el pecado quizás a lo mejor todavía mora dentro de nosotros, hermano, no quiere decir que nos vamos a desanimar ni que nos vamos a cansar. Dice el escritor de Hebreos que consideremos a Cristo. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero no pecó. Y que no nos cansemos, que no nos desanimemos, que sigamos adelante, porque el que comenzó la buena obra, un día la va a perfeccionar, un día la va a terminar. Esa es la esperanza que usted y yo tenemos, porque todavía, dice el verso 4, todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Aleluya. ¿Por qué? Porque el pecado, hermano, habita dentro de nosotros. Y recordemos que cuando Adán vivía en el huerto del Edén, lo hemos aprendido, nuestro apóstol nos ha enseñado que lo que le daba la vida a él, el fluido que estaba dentro de él, no era una sangre como la que usted y yo tenemos, sino que era de luz, por lo que la Biblia dice. Pero esa luz se le apagó cuando él pecó, cuando él se rebeló en contra de Dios, y entonces a causa del pecado le tuvieron que poner sangre. Pues esa sangre, hermano, la tenemos nosotros que ir limpiando. Ahí dice hasta derramar sangre, es decir, ir derramando nuestra sangre, así como el Señor, dice la Biblia, que sudaba y su sudor era como grandes gotas de sangre, derramando esta sangre y llenándonos de la luz de la palabra de Dios, para que recuperemos poco a poco, hermano, la imagen que tenía Adán ahí en el huerto del Edén, y que lleguemos a ser realmente el templo de Dios, el habitáculo de Dios, que nos llenemos de luz y que la sangre, hermano, esta sangre pecaminosa que tenemos, la vayamos desechando, es decir, no que se la vaya a sacar y la vaya a ir a botar, ¿verdad? Sino que la vayamos venciendo pues en la lucha en contra del pecado, y que nos llenemos de luz. Por eso es muy importante estar en los cultos de Santa Cena, porque la carne, el pan que comemos es la carne del Cordero en figura, y la carne viene para sanar nuestra carne, y el vino que nos bebemos es la sangre del Cordero, que la bebemos para que venga a sanar nuestra sangre, hermano, y que nos dé la capacidad y la gracia para luchar en contra del pecado, hasta derramar nuestra sangre y llenarnos de la sangre de Cristo, que es la sangre perfecta, la sangre pura, la sangre limpia, hermano. Gloria a Dios. Seguimos adelante. No me lo vino muy convencido de que adentro de usted habita el pecado, ¿va? Pero yo solo le estoy leyendo la Biblia. Romanos capítulo 7 verso 18 dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne o en mi cuerpo, como dice, no mora el bien, el cual debería de morar. Ese sí debería, es una potestad que debería de morar en nosotros, el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo quiero hacer el bien, dice el apóstol Pablo, pero como el bien todavía no habita dentro de mí, sino que de vez en cuando me visita. Y mi cuerpo, mi carne, ha venido a ser un hotel para el bien y no la casa. Y de vez en cuando llega, porque uno de vez en cuando va a un hotel, ¿verdad? No tiene necesidad nomás. De vez en cuando llega y de repente uno, ¿no se ha fijado que de repente uno actúa así, hermano, como que fuera bueno? Y le hace bien hasta al malvado, de repente. Pero de repente anda, hermano, con la sangre arriba, ¿verdad? Sangre caliente, dijo un fulano por allá, con el limón subido a la cabeza, y no le queremos hacer bien a nadie. ¿Por qué? Porque el bien no habita dentro de nosotros. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. En algún momento va a llegar a quedarse ahí ya como inquilino, como habitante de la casa, pero mientras todavía el mal nos domina, hermano, y no podemos, esto que dice, mire, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿A usted no le pasa que quisiera hacer
buena gente. En todo sentido, todos los días y con toda la gente. Y uno quiere, pero no puede, va. Uno hace, como decía mi abuelita, la cachita. Hace la suaca, hermana Sonia. Pero no le sale. ¿Por qué? Porque no habita dentro de nosotros. Y eso debemos de buscar, que el bien habite en nosotros. Y sigue diciendo en el verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, ¿qué? Está en mí. Ahí vive. Eso es lo lamentable. Por eso es que cuando uno quiere hacer el bien, primero sale el mal. Yo me he fijado que con la mayoría, no, yo sé que con usted no, pero con la mayoría de gente, a usted el Señor ya lo transformó, ya lo cambió y gloria a Dios, ya tiene la aureola en la cabeza, sobre la cabeza, o un triángulo como el que le han puesto por allá al Padre, ¿va? Yo sé que usted es santo, pero no se ha fijado que de repente uno pide un favor y primero le dicen que no y después le dicen que sí. ¿Nunca le ha pasado a usted eso? Y entonces uno después ya no muy quiere, va. Dice, no, lo que pasa es que quizás por compromiso me va a hacer el favor, porque primero me dijo que no y ahora me está diciendo que sí. Y hermano, y eso no solo nos lo hacen a nosotros, sino que nosotros, bueno, yo pues, se lo hacemos a otra gente. Porque así dice el apóstol Pablo, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal es el que está dentro de mí, no el bien. Por eso es que el mal, aunque uno no lo quiera hacer, hermano, como ahí anda adentro, bien fácil, al chilazo lo hace. Mire, apréndase un verso bíblico, ¿a qué cuesta? Apréndase un chiste de esos, más si es rojo, hermano. Así aunque no se lo quiera aprender, se lo aprende. Solo lo oyó y usted no dijo lo voy a memorizar, pero se le quedó. Pero ¿por qué un verso bíblico no? Porque el querer hacer el bien está en mí, dice el apóstol Pablo, pero no el hacerlo, porque la ley que yo hallo, dice, es que el pecado habita dentro de mí, no el bien. En mí va, en usted no. Gracias al Señor. Amén, dice aquel. Entonces, dice la Biblia, Romanos capítulo 12, verso 21. Ya se fueron las hormigas. Sí, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero son hormigas santas de la casa del Señor. Hormigas serviciales. Diáconas han de ser algunas. ¿Cómo dice ahí en la pizarra? Romanos 12, 21. Mire qué bonito. No seas vencido, dice el consejo de la palabra, por el mal, sino que vence el mal con el bien. ¿Cómo se vence el mal? ¿Cómo se vence el mal? Pero usted, bueno, yo quizás a usted le echó la culpa, quizás yo soy. Tenemos por lema lo que dice la ley del talión. ¿Qué decía la ley del talión? Mano por mano, pie por pie y vida por vida. Modernamente, golpe con golpe yo pago y beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí. Así dice la ley moderna. Entonces, ¿qué hacemos? Porque eso es lo que hacemos. Hermano, ese verso dice una gran verdad, es nuestra realidad. Al que nos hace bien, le queremos hacer bien. Y al que nos hace mal, le queremos, hermano, hacer más mal del que él nos hizo. Porque hay un espíritu de venganza siempre en el ser humano a causa del mal que habita en nosotros. Pero la Biblia dice, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Es decir, que a aquel que me hizo mal, yo le tengo que hacer bien. Eso es lo tremendo, pues. ¿Y cómo cuesta? Cuesta, ¿por qué? Porque el mal es el que habita dentro de uno y tenemos, hermano, mire, lo tenemos que echar.
El mal con el bien no se quieren. Son dos potestades, hermano, opuestas. Y la una quiere dominar aquí adentro, y la otra, cuando entra el bien, es que le digo, es un espíritu, pues una potestad débil. Porque el otro agarra una gran fuerza aquí adentro, y cuando aquel viene a querer obrar y a querer mandar lo que se va a hacer en la casa, el mal no lo deja. Por eso desalojémoslo, saquémoslo. Dígale: mal desgraciado, te vas de mi casa. Dígale pues. Te vas, porque yo quiero que te vayas. No. Te vas y que venga el bien a ocupar tu lugar, porque de aquí en adelante yo no voy a hacer mal. Dígalo pues. Dígale: te vas y que venga el bien a ocupar tu lugar, porque de hoy en adelante ya no voy a hacer el mal, solo voy a hacer el bien. En Dios haremos proezas y venceremos a nuestros enemigos. Gloria a Dios. Entonces aquí dice el apóstol: no seas vencido por el mal, no te dejes vencer. Cuando alguien te abofetea, aunque el brazo ya esté empuñado y le está dando vuelta como la chimoltrufia, ¿verdad? Así le hace, ¿va? En vez del puñetazo que iba a ir a hacer mal, hágale bien. Tal vez no le va a dar un beso, por invítelo a una Coca-Cola, no le estaría haciendo mal siempre, ¿va? Hágale bien. Porque mire cómo dicen los versos anteriores a este verso. Los versículos anteriores dice el verso 19: amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. No os venguéis el uno al otro. Hermano, no se vengue. Le dije que no tome venganza, no vaya a pensar que le dije no se venga para el culto, ¿va? No se vengue usted. Y tampoco vaya a estar orando diciendo: ay, pero la Biblia dice: con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Esta vieja que anda hablando de mí, la tengo que ver hecha chicharrón. No, eso hermano es estar deseando la venganza siempre. Sino que cuando la Biblia dice que no nos venguemos nosotros mismos, que dejemos lugar a la ira de Dios, es que ahí que dejemos aquello así, que perdonemos la ofensa y que hermano, que no haya rencor dentro de nosotros, que nos saquemos esa raíz de amargura y que entonces el Señor va a hacer justicia. ¿Qué hace usted cuando hablan mal de usted? ¿Qué hace si alguna hermana por ahí anda diciendo que su hija, por poner un ejemplo, imagínense que por ahí se levanta en una bola: no sabéis que la hija de la hermana Caralampia dicen que va al motel con el novio? ¿Qué hace usted? Y le llegan a decir eso. Y su hijita quizás tiene 14, 15 años, ni novio tiene. Al menos que usted sepa, pues. Ay, hermano, se le sube el limón a la cabeza y dice: no, esta me la va a pagar. La voy a llamar a sesión y le voy a decir al apóstol que la exponga públicamente y que la echemos de la iglesia, que la entregue en las manos de Satanás. No le pasa eso. O va usted y dice: ¿quién es la hermanita que anda hablando mal de mi hija? Ay, hermanita, gloria a Dios, Dios me la bendiga, la quiero mucho, véngase, la voy a invitar aunque sea a la Pizza Hut, a un almuerzo. ¿Usted hace eso? Porque eso sería pagar con bien el mal que nos han hecho. Para poder, hermano, ir tratando de desalojar el mal de nuestra casa y permitiendo que el bien habite en nosotros. Pero ¿cómo nos gusta tomar venganza?
Y como dicen que la venganza se disfruta, dulce es la venganza. El Señor reprenda al diablo. En el verso 20 dice: más bien, si tu enemigo, oiga lo que dice el apóstol Pablo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. No dice que le den bocado, porque eso sería tomar venganza, sino que dice: dale de comer y dale de beber a tu enemigo, pues haciendo esto carbones encendidos amontonarán sobre su cabeza. Pero no con esa intención, pues le voy a ir a poner un carbón encendido a mi enemigo, le voy a dar comida. No, tampoco es así, porque entonces está actuando, hermano, con alevosía. El mal es el que está gobernando, no el bien. ¿Me está entendiendo? Pero el bien, hermano, solo eso es un tema, ¿verdad? Yo necesito avanzar. El bien tiene que gobernar esta casa. Sí, hermano, no el mal. Porque en estos días recién pasados, a más de alguno le pasó que, porque la Biblia dice que el Señor aborrece los pies que corren hacia el mal. Cuando corren es porque ya avanzaron mucho, ya involucionaron demasiado en el mal, porque primero uno caminaba, pero ya cuando corre, hermano. Pero imagínense, como el mal habita ahí todavía, a más de alguno le pasó que venía para el culto, allá por ¿en qué fecha fueron en las fiestas? Ni me acuerdo. Y de repente los pies, hermano, jalaron ahí por el parque, estaba empezando la cabalgata. Jalaron para aquel lado. Pero el otro no, te reprendo, en nombre de Jesús, carnal. Vámonos para el culto. Vámonos para el culto. Y sale para la iglesia. Y aunque aquí estaba pensando, quizás cuando salga me voy a dar una vuelta a comerme una mi carnita asada ahí, oyendo al flaco Frank. Te reprendo, dígale, te reprendo, espíritu carnal, espíritu malévolo, venciendo con el bien el mal, buscando hacer el bien, buscando hacer el bien. Y mire, hermano, cuando tenga ganas así de hacer lo malo, haga todo lo contrario, haga lo bueno. De esa forma se vence el mal con el bien. Cuando así tenga todas las ganas de pegarle una su buena maltratada a algún hermano, alguna hermana, vecina, qué sé yo, vaya y bendígalo. Y si le ha hecho mal, hasta él se va a quedar asustado. Bueno, ¿y a ese qué le pasa? Si yo, lo que yo le hice es como para que viniera a volarme el ayote y viene a bendecirme. Hasta que él se va a quedar confundido, hasta el diablo se va a confundir. Lo que no saben es que estamos desalojando el mal de la casa, lo estamos echando y estamos conquistando nuestra bendición, haciendo el bien, hermano. Denle fuerte ese aplauso a Cristo. ¿Cómo dice el segundo libro de Proverbios? Haz bien y no mires a quién. Es decir, hermano, que a quien necesite que se le haga el bien, hay que hacerse. Perdone mi garganta, hermano, pero que el Señor reprenda todo espíritu que quiera dañar mi garganta. Decía que solo ese es un tema, pero yo necesito seguir adelante. Hebreos 13:10 dice, Hechos, mire pues, ya ni miro, Hechos 13:10 dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Eso le dice, hermano, el apóstol Pablo a Elimás el mago, porque el apóstol Pablo estaba tratando de evangelizar a Sergio Pablo y de presentarle el evangelio del reino, pero dice que Elimás el mago se oponía a que él le transmitiera la palabra, el mensaje a Sergio Pablo, pero el apóstol Pablo como que se enojó, hermano, como que se fue enojando un poquito y le pasó el tráiler de un solo, porque mire lo que le dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia,
No cesarán de trastornar los caminos rectos del Señor. Queda ciego, le dijo, y lo dejó choco al pobre, el apóstol Pablo. Pero el punto es de que ese hombre estaba lleno no del Espíritu de Dios, no del Espíritu Santo, sino que estaba lleno ¿de qué? De todo tipo de engaño y de toda clase de maldad. Es decir, que este hombre, hermano, era la maldad en su cenit, en su plenitud. Era el engaño en su plenitud. Ahí salía Pachito Jacob, hermano. Labán se quedaba abajo a la par de este bandido. Porque, mire, una cosa es que de repente usted se dijo una mentirita, ¿va? ¿Cuántos han dicho una mentirita más de algún día? O sea, que ustedes son mentirosos. Pero una cosa es que de repente hayamos mentido, a lo mejor por necesidad. Una mentirita santa, diría aquel, ¿va? Pero otra cosa, hermano, es estar lleno de engaño. Otra cosa es estar lleno de engaño. Estar lleno de engaño, hermano, es que la naturaleza de la persona llega a ser específicamente eso, un engañador. Todo el tiempo está engañando. Si está casado, tiene bien engañado a su cónyuge, bien engañados a sus hijos. Si está soltero, tiene bien engañados a sus padres, y sus padres piensan que su hijo o que su hija es, hermano, que ya casi llegó a la estatura del varón perfecto, y no saben lo malvado que es. Eso es alguien que está lleno de engaño, alguien que está lleno de maldad, que todo, hermano, todo lo que hace, lo hace con engaño y lo hace con una mala intención, con malicia en su corazón. Cuando alguien está lleno de engaño y está lleno de maldad, son, hermanos, inquilinos que podrían estar llenando esta casa, que podrían estar habitando en esta casa, y que con la ayuda del Señor, porque el Santo Espíritu de Dios tiene que habitar dentro de nosotros, lo tenemos que desalojar de ahí, los tenemos que sacar. Tenemos que sacar de ahí el pecado, tenemos que sacar de ahí el mal, la maldad, el engaño. No podemos, hermano, estarnos engañando ya, hombre. Fíjese que hay gente que quiere engañar a Dios. Fíjese, hay gente que quiere engañar al Señor de veras. ¿Por qué cree que existen los moteles? ¿Por qué cree usted que la gente las cosas las quieren hacer a escondidas? Sobre todo lo estoy hablando de los cristianos, pues la gente mala, la gente del mundo, eso hasta se glorían y se vanaglorían de la maldad que hacen. Se jactan de sus hechos malvados. Pero muchas veces, cuando el cristiano no ha evolucionado y no ha desalojado el engaño, o ha permitido que el engaño llegue a habitar y sea un inquilino, hermano, vive una doble vida. Ese es el riesgo, ese es el peligro. Y es bien cristiano y bien santo aquí en el templo, pero allá donde no lo conocen, no, porque está lleno de engaño. Y al estar lleno de engaño, no solo está engañando a su familia, engañando a los hermanos en la iglesia, porque a Dios no lo podemos engañar, pues, pero se está autoengañando. Por eso esa potestad, hermano, del engaño, debemos de reprenderla en el nombre del Señor, y debemos de vencerla con la ayuda del Señor, para que podamos evolucionar y que seamos cristianos verdaderos y no engañadores. Que el Señor nos ayude, porque es un proceso en el que vamos siendo transformados de gloria en gloria. Y como decía Hebreos, no nos desanimemos, no nos cansemos de pelear la buena batalla. Sigamos adelante, porque Dios es bueno y nos va a dar la fuerza necesaria para seguir adelante. ¿Cómo vamos a vencer el engaño? Dice la Biblia, Juan 8:32, usted se lo sabe de memoria. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad, hermano, es lo contrario al engaño. La verdad. Y la verdad es Cristo.
porque Él dice: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Yo soy la verdad, dice el Señor. Entonces, y Él también tiene que habitar dentro de nosotros. Entonces la verdad tiene que habitar dentro de nosotros. Pero Juan 8:32, cuando dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, en el griego ahí la palabra conocer es ginosko, no es gnosis, ni siquiera epignosis. Es decir, que la verdad, para alcanzar libertad, hermano, no debemos de solamente conocerla a nivel de gnosis. Es decir, no solamente tener información de la verdad que es Cristo, la palabra de Dios, no solamente tener información, sino que debemos de ir más allá, porque eso significa epignosis, ir más allá del conocimiento, más allá de la gnosis, ir mucho más allá del meramente informarnos, del meramente leer la Biblia, del solamente venir a la escuela de doctrina, sino que practicarla, vivirla. Y el conocimiento ginosko, yo se lo he explicado esto varias veces, pero se lo voy a explicar hasta cansarlo, porque necesitamos buscar el ginosko de la verdad, no solamente la información, no solamente la gnosis, sino que llegar al ginosko. Ginosko, hermano, es el conocimiento absoluto, pero es un conocimiento que nos tiene que envolver, y nosotros nos tenemos que meter en él. ¿Por qué? Porque es la misma palabra que en el griego se utiliza para describir una relación sexual. Es la palabra que aparece cuando en la Septuaginta, la Biblia griega dice: y conoció Adán a su mujer. Nació Caín y Abel. Y en el Nuevo Testamento es la misma palabra que se traduce como conocer, cuando dice que José no conoció, no ginosco, a María hasta después del parto. Entonces, si el ginosco se utiliza para describir una relación sexual, hermano, en la que los cónyuges pues se unen, estamos hablando que llegar al ginosco de la verdad es llegarnos a unir, a amalgamar, hermano, al punto de que Cristo se meta en nosotros y nosotros nos metamos en Él, que la verdad de Dios se meta por completo en nuestra vida y nosotros nos metamos por completo en ella, que cuando caminemos sea la verdad de Dios andando, que cuando hablemos sea la verdad de Dios hablando, que se cumpla la palabra de Dios que dice que la ley del Señor estará en la boca de su siervo. ¿Por qué? Porque llegamos al ginosco de la verdad. Cada vez que uno habla, aquel que se ha llegado al ginosco de la verdad, habla con la verdad de Dios, la ley de Dios en su boca. ¿Por qué? Porque llegó a ser parte de eso. Y la ley, la verdad, llegó a ser parte de uno. De esa manera se vence el engaño. De esa manera, hermano, somos libres del pecado, de la maldad, del engaño y de cualquier potestad de las tinieblas que quiera gobernar y que quiera esclavizar nuestras vidas. Por eso no nos cansemos, hermanos, de buscar el ginosco, el conocimiento perfecto, el conocimiento absoluto de la palabra. ¿Y eso cómo lo hacemos? Congregándonos, oyendo palabra. Por eso cada vez que haga culto, véngase a la casa de Dios, váyase a un discipulado, véngase a la escuela de doctrina. Cada vez que pueda leer la Biblia, léala, pero no religiosamente, sino que léala porque quiere ser instruido por la palabra. Cada vez que pueda, hermano, allá en su casa, óigase un mensaje de la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a ir transformando. Tiene que llegar la gnosis, y la gnosis nos va a llevar a una epignosis, y de la epignosis vamos a llegar a un ginosco de la verdad. La verdad, hermano, va a transformar completamente nuestra naturaleza, y de esa manera podemos vencer esa potestad que se llama engaño. Ya casi no tengo tiempo, pero mire cómo dice este verso. Yo tengo aquí, hermano, casi 40 diapositivas y voy por la número 12. Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre,
¿De dónde ha salido? Este es otro que puede habitar en esta casa y en la suya. Y no me diga rechazo, porque la Biblia dice que el pan de la liberación es para los hijos. Los hijos tenemos derecho al pan de la liberación. Así enseñó el Señor Jesucristo. Y un cristiano puede ser poseído por un espíritu inmundo, lo dice la Biblia. Ejemplo bíblico, el apóstol Judas. En la Santa Cena, hermano, después de haber comido, dice que cuando se echó el bocado, se le metió no un espíritu inmundo, el diablo se le metió a él. Así dice la Biblia. El mero tatashcán de los demonios se le metió al apóstol Judas. Así dice la Biblia, que se le metió el diablo. Entonces, usted y yo no estamos exentos. Que el Señor reprenda al diablo. Pero no habrá puertas. No habrá puertas, porque se le puede meter, hermano, un espíritu inmundo y va a estar fregado. Aquí dice que cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. ¿Qué significa? Que ¿dónde tiene reposo el espíritu inmundo? ¿Dónde? En el cuerpo donde ha estado habitando. ¿Para qué ocupa usted su casa? ¿No es cierto que para reposar, para habitar? ¿Y no es cierto que cuando usted sale del trabajo, usted llega a su casa y haya reposo en su casa? Bueno, a veces no, ¿eh? Pero lo ideal es que usted llegue a su casa y haya reposo. Entonces, el espíritu inmundo, ahí está bien pipirinais cuando está metido en la gente. Lo echan, lo sacan, dice que anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo encuentra. Entonces dice el otro verso, entonces dice, volveré a mi casa. Mire qué bandido, como dice, con propiedad habla, ¿ve? Volveré a mi casa. Así dice, volveré a mi casa. Ya está bien acostumbradito a vivir ahí, ya tiene su lugar hecho y ya sabe que ahí él manda y que cuando tiene ganas de algo le conceden el deseo. Sin pagar renta, vamos. Ahí vive, muy tranquilo. Volveré a mi casa de donde salí y cuando regresa la haya ¿cómo? Desocupada, barrida y adornada. Por eso, hermano, no podemos nosotros esta casa mantenerla desocupada. El Espíritu Santo tiene que estar dentro de nosotros siempre. Por eso la Biblia dice, no contristéis al Espíritu. Y por eso también dice la Biblia, no apaguéis el Espíritu. Tiene que estar siempre dentro de nosotros, hermano. No lo entristezcamos, que no se nos vaya a ir. Por eso es que el salmista le clama al Señor ahí en el Salmo 51. David, después de que ha pecado con Betsabé, le dice, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Por favor, le dice al Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva dentro de mí un espíritu de rectitud. Y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque si lo quitan, hermano, van a venir un montón a habitar ahí. Y que el Señor nos guarde. Entonces, sigue diciendo en el verso 45 la palabra de Dios. Entonces va y trae consigo a otros 7 espíritus peores que él. ¿Cuántos va a traer? Más él. ¿Qué significa 8? Y viene a ser un reinicio en la maldad. Por eso dice que el postrer estado viene a ser peor que el primero, porque dice que trae 7 espíritus peores que él, y después de entrar, ¿qué dice ahí? Después de entrar, habitan ahí, y el estado final de aquel hombre llega a ser peor que el primero. Así también sucederá a esta generación perversa. Mire qué terrible. No podemos quedarnos sin el Espíritu Santo dentro de nosotros, porque entonces va a venir, porque más de algún espíritu le hemos dado cabida allá en el mundo, si no es que legión, hermano, allá en el mundo. Si todavía está el pecado habitando ahí en nosotros, la maldad, quizás el engaño, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, pues. Pero si esos espíritus inmundos que salieron en algún momento regresan, porque yo creo que de vez en cuando regresan, porque dice que si la hayan desocupada y limpia, se van a traer a otros 7. Y les dice, los invito a mi casa. Pero si llega y haya la casa ocupada, llena, hermano, del Espíritu Santo, llena de un espíritu que se llama sabiduría, lo dice Isaías capítulo 11.
que sobre Cristo habían 7 espíritus y que tiene que estar en nosotros también como cuerpo de Cristo. Hayan ahí el espíritu del Señor, un espíritu de sabiduría, un espíritu de inteligencia, un espíritu de consejo, un espíritu de poder, un espíritu de conocimiento, un espíritu de temor del Señor, un espíritu, como dice la palabra de Dios, que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio. Hermano, llegan y solo se echan una suselvadita. No, yo ando, ni una vuelta andaba, y se van. Porque antes les perteneció esa casa, pero ahora le pertenece al Espíritu Santo, le pertenece a Cristo, y Él mora en nosotros. Él es el que habita, hermano, dentro de nosotros, y debemos de luchar nosotros porque Él no se aparte. Debemos de luchar nosotros porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, según la Biblia, pues estén dentro de nosotros, porque todos los espíritus del lado de la luz, pues, que pueden habitar aquí en nuestras vidas. Póngase de pie, por favor. Yo tengo mucho que predicarle, pero el tiempo avanzó. Vamos a orar, por favor, no se me vaya a salir. Todavía falta que ministrar las ofrendas. Pidámosle a Dios, hermanos, que en su gracia, en su bondad y en su misericordia venga y habite dentro de nosotros. Que el bien habite dentro de nosotros, que la maldad salga, que el pecado se vaya, que el Espíritu Santo esté, hermanos, dentro de nuestro interior, que habite en este cuerpo, que la verdad de Dios habite en nosotros, que el espíritu de rectitud sea renovado en nuestro interior. Que estemos llenos, hermano, como lo estuvo Esteban, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu, llenos de la gracia del Señor, llenos, hermano, de la misericordia del Señor en nosotros, para que lleguemos un día a la estatura del varón perfecto, que lleguemos un día a ser el templo del Señor y que se cumpla en nosotros la palabra que dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Habla con el Señor. Si la palabra de Dios la hemos recibido, si el Señor nos ha hablado, evaluémonos delante de Dios. Quizás